Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva reunión. Vamos a pasar al tiempo de las canciones. Esta canción se llama Gracia Sublime. 1, 2, 3. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida dice ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Oh, gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida dice ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida dice ahí. Y ahora libre soy.
tristeza sanarás, vida nos das, el mismo amor que trae libertad, el mismo amor que el ciego vista da, nos llama por nombre hoy, tú nos llamas por nombre hoy. El mismo Dios que el cielo formó, el mismo Dios que en la cruz murió, nos llama por nombre hoy, tú nos llamas por nombre hoy. Al que no cree lo apartas tú, para decirle mío eres tú. Al orgulloso llamas y al infeliz vengan a mí. El mismo amor que trae libertad, el mismo amor que el ciego vista da, nos llama por nombre hoy, tú nos llamas por nombre hoy. El mismo Dios que el cielo formó, el mismo Dios que en la cruz murió, nos llama por nombre hoy, tú nos llamas por nombre hoy. Wow, wow, nos llamas, nos llamas, nos llamas hacia la cruz. Nos llamas, nos llamas, nos llamas hacia la cruz. Nos llamas, nos llamas, nos llamas hacia la cruz. Nos llamas, nos llamas, nos llamas hacia la cruz. El mismo amor que trae libertad, el mismo amor que el ciego vista da, nos llama por nombre hoy, sí nos llama por nombre hoy. El mismo Dios que el cielo formó, el mismo Dios que en la cruz murió, nos llama por nombre hoy, tú nos llamas por nombre hoy. Nos llamas, nos llamas, nos llamas hacia la cruz. Nos llamas, nos llamas, nos llamas hacia la cruz. Buenas tardes a todos, qué lindo privilegio que tenemos de poder estar juntos otra vez, de cantar, de adorar al Señor. Y en este tiempo que venimos conociendo los atributos de la persona de nuestro Dios, este Dios maravilloso, increíble que tenemos, hoy vamos a ver otro aspecto más de la personalidad de nuestro Dios, cómo es Dios. Así que es para mí un privilegio poder darle este espacio a un amigo, también a un colega, un pastor de la Iglesia Bíblica Misionera que se encuentra en La Unión, Ezeiza. Así que es para mí un privilegio poder compartir este tiempo junto a Josué Chávez. Así que él en esta tarde nos va a compartir la palabra de Dios. Bueno, buenas tardes, qué lindo es poder estar juntos. Gracias Juan por la presentación. Es para mí un privilegio poder estar esta noche compartiendo con ustedes, siendo parte de la reunión de la manera que hoy el Señor nos permite. Así que muy agradecido a Dios por la oportunidad, muy agradecido por el privilegio que tengo de poder compartirles con ustedes.
Así que están están estudiando a Dios, a un Dios, y en esta tarde vamos a hablar acerca de un Dios santo, que demanda santidad de su pueblo. Y vamos a estudiar un pasaje ahí en Primera de Pedro. Así que te pido que me acompañes con tu Biblia a Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer el versículo 13 hasta el 16. Pero antes de eso vamos a orar juntos. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de poder estar juntos, de poder adorarte, cantarte, Señor, de poder abrir tu palabra de una manera libre y poder estudiarla, Señor. Oramos para que en esta tarde puedas hablar a nuestras vidas, Señor, para que nos desafíe tu verdad a vivir en santidad, Señor. Como tú, Dios, eres santo, queremos ser santos, Padre, para tu gloria. Oramos por este tiempo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, antes de hablar ahí de leer el pasaje y pasar a estudiar los puntos de esta tarde, quiero hablarte un poquito del contexto en el cual se encuentra este pasaje que vamos a estudiar. Pedro es el autor de esta epístola y él la escribe a una iglesia que está siendo perseguida, una iglesia que está distribuida por la zona de Asia Menor. Si hoy mirás un mapita actual y podés ver ahí en el punto Turquía, bueno, esa es la zona más o menos donde se encontraban estos creyentes que estaban dispersos. Pedro les escribe desde Roma. En Roma hay una persecución muy grande a los creyentes de la mano de Nerón, un hombre despiadado, un hombre que se amaba tanto a sí mismo que quería construir monumentos con su imagen para que la gente les pueda recordar. Y lo que sucedió es que, bueno, la capital estaba creciendo, había muchísima gente, muchísimas casas, muy grande la población. Entonces Nerón lo que hace es manda a sus hombres a incendiar ciertos lugares estratégicos para poder colocar esos monumentos. Bueno, el fuego se sale de control, empieza a haber un gran incendio en Roma. Mucha gente sufrió ese incendio, algunos murieron, la economía se vino a pique, la religión de las personas. Acordate, los romanos tenían muchísimos dioses dentro de sus casas. Así que hubo una catástrofe, se armó un lío enorme en toda esa ciudad. Y claro, de repente hay una tensión grande, ¿no? Y lo que sucede es que Nerón quiere sacar esa tensión de encima, ¿no? Y hay un grupo de personas, los cristianos. En ese tiempo estaban creciendo, el Señor les estaba permitiendo trastornar, como lo dice Pablo, como lo dice el libro de Hechos, ¿no? Trastornar a todo el mundo conocido por el Evangelio, por el cambio radical que hubo en sus vidas. Así que estaba ese grupo de personas que eran bastante cuestionados por prácticas que ellos tenían, como por ejemplo el beso santo, el ósculo santo, ¿no? Se decía que ellos eran personas que eran depravados en el área sexual, ¿no? Por lo que hacían. Pero claro, no entendían. La gente escuchaba hablar del beso santo y pensaban toda clase de cosas raras de los cristianos, ¿no? Y le acusaban. O por ejemplo, otra de las cosas que le cuestionaban mucho es participar de la sangre y el cuerpo de Cristo, ¿no? Y el pan, el cuerpo de Cristo. Entonces acusaban a los creyentes de ser caníbales. Así que todas estas acusaciones y más lo que hacían era generar cierta tensión entre la sociedad y entre los creyentes. Ahora, estos cristianos estaban creciendo, el Señor estaba añadiendo a la iglesia, estaban siendo un testimonio grande a la sociedad, y de repente Nerón ve la posibilidad de salir del centro de tensión él por lo que había cometido, y entonces direcciona toda la atención hacia los creyentes. Y él dice que los creyentes son los que iniciaron el incendio por una actitud de rebeldía, de odio. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, empieza a haber una gran persecución a la iglesia. Los creyentes son perseguidos y Pedro escribe desde Roma, la capital donde todo esto se está direccionando. Nerón, sus hombres, toda la atención más grande de la persecución estaba ahí. Pedro escribe de esa zona y él escribe a creyentes que estaban siendo perseguidos, pero no al nivel de lo que en Roma los creyentes estaban viviendo, pero aún así tenían persecución, especialmente de la sociedad. Ahora,
esos creyentes están sufriendo y Pedro les escribe una carta con la idea de animarles, fortalecerles en medio de estas situaciones difíciles que ellos estaban viviendo, en medio de estas circunstancias que ellos estaban atravesando, sus vidas, sus familias estaban en riesgo. Ustedes saben, los romanos eran expertos en torturar a las personas, ¿no? Y hay muchas cosas que nosotros sabemos por la tradición que sucedieron con los creyentes en esa época, como por ejemplo Nerón tenía fiestas donde él alumbraba las fiestas con antorchas humanas. Eran cristianos, eran personas que eran colocadas vivas en unas estacas a cierta altura, y eso es lo que traía iluminación a las fiestas de Nerón. Y la gente se reía y se burlaba y disfrutaban de eso, ¿verdad? Así que toda clase de cosas despiadadas este hombre junto con su ejército le hacían a los creyentes. Ahora, Pedro quiere animar a creyentes que están atravesando situaciones muy difíciles, que están ahí en el ojo de la persecución. Y ellos están sufriendo, no por su pecado, ellos están sufriendo por obedecer a Dios. Ellos están sufriendo por vivir una vida santa que agrada a Dios. Pero aún así Pedro les escribe para animarles, para fortalecerles. Y ahí en el capítulo 5, en los últimos versículos, el versículo 12 especialmente, Pedro dice, ¿no? Esta es la gracia de Dios en la cual ellos estaban. Ellos estaban sufriendo. Y Pedro les dice, el sufrimiento es la gracia de Dios para purgar sus vidas, para quitar el pecado de ustedes y para que puedan ser cada vez más parecidos a Cristo. Así que él escribe una carta espectacular. Él comienza ahí la carta y quiero señalártelo para que lo puedas tener presente al momento de llegar al versículo que vamos a leer hoy, ¿no? Pero él comienza la carta, ¿no? Animando a los creyentes, recordándoles acerca de su salvación. En los primeros versículos él les habla de que ellos han sido elegidos por Dios. Y eso debe traer ánimo y consuelo en nuestra vida. Acordate, ellos están sufriendo y la forma de animarlo de Pedro a los creyentes fue recordándoles acerca de la salvación tan grande que tenemos en Cristo Jesús. Así que Dios nos eligió según la presciencia de Dios, dice, en santificación del Espíritu para obedecer. Después el versículo 3 en adelante dice que hemos nacido de nuevo por la misericordia de Dios para una esperanza. Y en los próximos versículos, el versículo 4 o 5, hablan acerca de una herencia, que es una herencia eterna, es incorruptible. Así que empieza a hablar acerca de la salvación que tenemos, ¿no? Que está guardada por la mano de Dios. Y Dios no solamente guarda la salvación, sino que guarda a los creyentes, aún en medio de las situaciones que Él estaba permitiendo vivir. Es tan grande esta salvación que los versículos anteriores a el versículo 10 y 11, habla de que los profetas profetizaron, hablaron, estudiaron acerca de esta salvación. Y dice también que los ángeles anhelan mirar cómo esta salvación se va dando en la vida de los creyentes, ¿no? En este mundo a través de Dios y de su soberanía. Así que, fíjate qué interesante, pero Pedro anima a los creyentes recordándoles que somos salvos, hemos nacido de nuevo. Ahora, ¿por qué te menciono todo eso? Porque llegamos al versículo 3. Y lo que Pedro está haciendo, acordate, él está tratando de animar a esta iglesia que está sufriendo persecución, y lo hizo en primer lugar recordándoles que tenemos este regalo precioso de la salvación que Dios nos da a través de su Hijo Jesucristo. Ahora el versículo 13 en adelante, y también gran parte del capítulo 2, va a hablar de los resultados de esta salvación que tenemos. Ustedes saben, cuando vos estudiás la Biblia, estudiás en la Escritura el tema de la salvación, vos podés ver la salvación en 3 tiempos. Vos podés ver la salvación en un tiempo pasado, así como lo señala Tito, por ejemplo, en el capítulo 3, versículo 5. Pablo le dice a Tito, en el capítulo 3, versículo 5, lo busco rapidito, perdón. Tito, capítulo 3, versículo 5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Así que fíjate, Pablo le habla a Tito de Dios nos salvó en un momento en el pasado. Ese fue el momento en el cual Dios te salvó a vos, me salvó a mí. Hubo un momento en la historia donde entendiste el Evangelio y donde Dios hizo una obra
de transformación en tu vida. Bueno, te salvó en el pasado. Ahora tenés otros pasajes que nos hablan de esta salvación en tiempo presente. Por ejemplo, Filipenses 2:12, cuando dice, ocupaos en vuestra salvación, dice Pablo, ¿no? Hablando de la salvación presente. Así que la salvación pasada tiene que ver con el Señor nos salva, nos rescata de nuestra vana manera de vivir. La salvación presente tiene que ver con este Dios que nos sigue salvando de nuestro pecado, de nuestra miseria. Un Dios santo que desea que su pueblo sea santo. Así que eso tiene que ver con la salvación presente. Y la salvación futura es algo que vamos a ver también en este pasaje, ¿no? Lo que va a suceder cuando Cristo regrese y seamos glorificados. Pero bueno, déjame ir al versículo que vamos a estudiar esta mañana. Capítulo 1, versículo 13. Fíjate, Pedro va a dar 5 exhortaciones a los creyentes que debemos poner en nuestra vida, en nuestra mente, debemos vivir de esta manera, ¿no? Por tanto, empieza el pasaje, versículo 13, por tanto. Pedro está conectando todo lo que hablamos recién, ¿no? Porque fuimos elegidos, porque tenemos una esperanza, una herencia, porque somos guardados por el poder de Dios, porque esta salvación es tan grande. Por esa razón es que viene lo que sigue a continuación, ¿no? Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Fíjate, ahí tenés el primer punto. Ahí tenés el primer desafío de parte de Pedro para el pueblo de Dios. Dios es un Dios santo y porque Dios es un Dios santo, Él demanda que su pueblo sea un pueblo santo. ¿Y cómo es que vivimos en santidad? ¿Cómo es que somos santos? Bueno, acá Pedro nos va a dar 5 exhortaciones. La primera, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ceñid los lomos. Esto que Pedro está usando para explicar este principio, esta verdad espiritual, tiene que ver con una práctica muy antigua. Bueno, nosotros hoy en la actualidad tenemos variedad de ropa, ¿no? Te vas a ir a la iglesia, entonces te pones una chombita, una camisita linda. No usas lo mismo para ir a jugar al fútbol, ¿no? Te pones un short, una remera más cómoda, o vas a hacer un deporte, o depende de la actividad que vayas a hacer, ¿no? Y hay una ropa para cada cosa hoy, ¿no? ¿Querés ir a caminar? Tenés zapatillas para caminar. ¿Querés jugar al golf? Tenés zapatillas para jugar al golf. Bueno, en ese tiempo no estaba toda esta variedad de ropa, ¿no? En ese tiempo solamente había una toga, una túnica larga que cumplía la función de todo prácticamente, ¿no? A excepción de que cuando tenías que hacer un trabajo que implicaba, por ejemplo, un herrero se ponía tipo un mantel que le cubría su túnica, ¿verdad? Pero normalmente se usa la misma túnica. Entonces, lo que hacía una persona, según la actividad que tenía que hacer, era ceñirse la toga, ¿sí? Entonces, si tenías que caminar, si tenías que escalar, si tenías que andar por lugares rocosos, entonces necesitabas ceñirte los lomos. Esa es la expresión que está usando Pedro, ¿verdad? Si tenías que correr, entonces tenías que ceñirte los lomos. La misma ropa todo el tiempo, la única diferencia que había una soguita, tipo un cinto, que cambiaba según la función o la actividad que la persona tenía que hacer. Entonces, ¿por qué te explico esto? Porque, claro, Pedro usa esa imagen para darnos un principio espiritual. Y fíjate, acá lo que está haciendo Pedro, él está aplicando este principio a un proceso mental, un proceso de la mente, ¿no? Lo que está diciendo Pedro es, bueno, prepara tu mente para la acción. Prepárate, que nada te estorbe. O sea, lo que está diciendo Pedro ahí, vos tenés que tener una mente equilibrada, una mente sensata. Vos tenés que tener una mente disciplinada, una mente que no haya nada que le estorbe. Eso es lo que está diciendo Pedro. Tu mente tiene que estar parada, tiene que estar firme en la verdad de Dios. Así que, ¿cómo es que hacemos para vivir una vida santa? ¿Cómo es que hacemos para ser estos hombres y mujeres santos como Dios es santo? ¿Cómo es que logramos esto? Bueno, acá está el principio. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Poné tu mente en la verdad de Dios. Poné tu mente en la verdad de Dios. Hay pasajes que podríamos ver, como el pasaje de Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, cuando habla de tener una mente preparada para poder entender cuál es la buena voluntad de Dios. O tal vez el pasaje de Filipenses capítulo 4, versículo 8, cuando Pablo da todo un inventario, ¿no? Y le dice a los creyentes, bueno, en esto tenemos que pensar.
en todo lo que es bueno, todo lo que es puro, todo lo que es honesto, amable. En esto hay que pensar. Si hay virtud alguna, bueno, ahí es donde tiene que estar tu mente. Todo lo demás no sirve. Así que el desafío de Pablo entonces es preparar la mente para la acción, tener los pensamientos firmes en la verdad de Dios. La mente es uno de los lugares donde el enemigo va a llenar nuestra mente de mentiras, de engaños. Quiere destruirnos, quiere quitarnos de este proceso, de este llamado que tenemos a vivir una vida santa. Entonces, ¿qué hacemos como creyentes? Bueno, tomemos la primera exhortación de Pedro, ¿no? Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Así que, hermano, el primer desafío, la primera exhortación para nosotros, para la iglesia aquí, la IBM en el Puente, el primer desafío de la palabra de Dios, porque tenemos un Dios santo que demanda santidad de su pueblo, tenemos que tener una mente parada en la verdad de Dios. El segundo principio, la segunda exhortación, es la exhortación de sed sobrios. Fíjate, ahí lo menciona el versículo, ¿no? Sed sobrios. Y después habla de esperad por completo en la gracia. Pero fíjate, ese principio de sed sobrios, si lo trasladamos al ámbito natural, normal, en el que la gente lo entendería, sería una persona que no está siendo controlada por el alcohol. Pero el Nuevo Testamento usa esta expresión para hablar de una persona que no está siendo controlado por nada externo, nada fuera de lo espiritual. Esa es la idea acá, ¿no? Sed sobrios. Pedro exhorta 3 veces a los creyentes a ser sobrios. En otras palabras, lo que le está diciendo Pedro es, tengan dominio propio. Ahí en el capítulo 1, versículo 13, que es el que tenemos ahora, pero también lo hace en el capítulo 4, versículo 7, y en el capítulo 5, versículo 8. Pedro va a dar la misma exhortación. Sed sobrios, tener dominio propio. La idea de esto de ser sobrios es como creyentes, cada uno de nosotros estamos llamados a tener una actitud sensata, equilibrada. Estamos llamados a ejercitarnos en el dominio propio. La idea acá es ser disciplinados, ser controlados, ser estables, ser moderados en nuestras actitudes, en la manera en la que hablamos, en la manera en la que reaccionamos, cómo nos conducimos. No vamos por ahí actuando según nuestras emociones. No vamos por ahí actuando según mi estado de ánimo. Entonces hoy me levanto bien, me levanto con ganas y vamos para adelante. Mañana estoy un poco más triste, entonces, bueno, estoy por allá abajo en el suelo. No, los creyentes no nos manejamos así. Somos sobrios, tenemos dominio propio, tenemos disciplina, tenemos prioridades en nuestra vida y ahí nos mantenemos. Así que Pedro les dice a los creyentes, porque tienen un Dios santo, ustedes tienen que vivir de una manera santa. Y la forma en la que vivimos de una manera santa es afirmando nuestra mente en la verdad, como lo vimos al principio, siendo sobrios, actuando sobriamente, no bajo las emociones. Y especialmente esta iglesia que está viviendo bajo persecución. Acordate, los creyentes a los que Pedro le escribe están siendo perseguidos. Así que ellos estaban tentados a dejar de vivir en la convicción de los principios de Dios y empezar a vivir en sus emociones. Pedro les dice, no, actúen de una manera sobria. Así que el primer principio, ceñimos los lomos de vuestro entendimiento. El segundo principio, la segunda exhortación, sed sobrios. La tercera exhortación, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Cristo sea manifestado. Esperad. Fíjate, acá tenés una idea central en este pasaje, en este versículo. Acá tenés una idea que Pedro quiere que los creyentes entiendan. Esto es importante lo que está señalando, ¿no? Esperad por completo en la gracia. Los creyentes, los cristianos debemos vivir una vida de expectativa todo el tiempo. ¿Viste cuando hay un día especial en el año, como puede ser alguna fiesta o tal vez tu cumpleaños o tal vez tu aniversario o alguna actividad importante para vos? Estás esperando que ese día llegue. ¿Viste los niños cuando hay fechas especiales donde ellos saben que van a recibir un regalo? Ellos están ansiosos esperando esa fecha, están contando los días. ¿Por qué? Porque ese día es especial. Ese día va a traer un regalo, va a traer un premio. Una persona que
se está por casar, está contando los días, ahí el joven está contando los días, bueno, me faltan 2 semanas para casarme, me falta 1 semana para casarme, mañana me caso, hasta las horas puede contar un joven, ¿verdad? Tiene expectativa en cuanto a ese día, un día especial, un día precioso, un día en el cual va a recibir algo que tanto esperó. Bueno, fíjate el llamado de Pedro, cómo es que los creyentes vivimos en santidad. Dios es santo, Él demanda santidad de su pueblo. ¿Cómo es que vivimos en santidad? Bueno, fíjate, Pedro dice, debemos esperar por completo en la gracia, en la gracia. Fíjate, los creyentes, esos creyentes especialmente estaban sufriendo toda clase de persecución. ¿Cómo es que ellos podían vivir en santidad en medio de todas esas presiones, esas tensiones en las cuales se encontraban? Bueno, ellos estaban esperando participar de la consumación, de la salvación. Claro, te hablé yo de la salvación en 3 tiempos. Pasado, el momento que conocimos al Señor. La salvación presente, el Señor está obrando, está purificando, está purgando nuestra vida, nuestro pecado. Hasta que Cristo venga, esto va a ser así. Ahora, estamos esperando el día que el Señor venga. Estamos esperando el día que el Señor regrese por su iglesia. Y entonces vamos a ser glorificados. Y entonces vamos a ser libres de todo pecado. Vamos a ser santos, vamos a ser semejantes a Él, al fin. Y Pedro dice, bueno, ¿cómo es que nos mantenemos santos? ¿Cómo es que el pueblo de Dios va a ir en esta dirección de ser santo? Porque estamos esperando, estamos conviviendo con expectativa. Cada segundo de nuestra vida estamos viviendo con expectativa. Tenemos nuestros ojos en Cristo. Estamos esperando cuándo va a regresar. Así que tenemos que esperar al Señor cada día. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Juan dice, ¿no? Un día le vamos a ver tal y como Él es. Amén. Anhelamos ese día, vivir con expectativa. Así que el principio número 1, ceñimos los lomos de vuestro entendimiento. Principio número 2, sed sobrios. Principio número 3, esperad por completo en la gracia. ¿Cómo es que el pueblo de Dios va a vivir en santidad como Dios demanda santidad de su pueblo? Bueno, acá tenés las exhortaciones, ¿no? Ceñid el lomo, una mente firme, sobriedad, dominio propio, esperanza, vivimos con expectativa, el Señor va a regresar. Hay otra exhortación, hay otro principio. Principio número 4, ahí el próximo versículo. No os conforméis a los deseos que antes teníais. Fíjate, el principio es el principio de no te conformes, no os conforméis. No podemos permitir, hermanos, que el mundo vuelva a enredarnos en donde Dios ya nos ha sacado. Dios te sacó de esa vana manera de vivir, a donde antes te encontrabas, viviendo conforme a los deseos que antes teníais. Esa era tu realidad, esa era tu vida antes, esa era mi vida antes. Así vivíamos, una vida desordenada, en rebeldía a Dios. Pero un día, por la bondad, por la gracia de Dios, Él se manifestó en nuestra vida. Y Él nos salvó por su gracia, por su misericordia. Entonces, lo que está diciendo Pedro es que el mundo no te vuelva a enredar, que el mundo no te vuelva a seducir como antes te tenía. Ahora, Dios te ha salvado, Él es un Dios santo y Él espera que vos seas santo. No permitas que el mundo te meta en su molde nuevamente. Eso es lo que está diciendo ese pasaje, ¿no? Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Lo que está diciendo es eso también, ¿eh? No te conformes a este mundo, no te conformes a esto de lo cual Dios te ha rescatado. La obra que Dios hizo ha cambiado nuestra vida, nuestra forma de pensar. Los patrones de nuestra vida eran de desobediencia total, de rebeldía. Ahora Dios nos ha convertido. Él nos ha cambiado a una vida de obediencia, de santidad. Así que, hermano, el principio número 4, no te conformes a este mundo. No te conformes al sistema, a las sutilezas que Satanás quiere meter en tu vida. Debemos ser santos. Ahí viene el principio número 5. Principio número 5, la exhortación número 5 de esta tarde. Dice el versículo 14 y 15, el versículo de sed santos,
el principio de sed santos, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Fíjate esa parte ahí, si no, lo que está haciendo está poniendo un contraste con lo que veníamos hablando antes. ¿Cuál fue el principio anterior? No te conformes a este mundo, no te conformes a los deseos que antes tenías, sino que todo lo contrario. ¿Qué hacemos? No tomamos la forma de este mundo, sino que somos santos en toda vuestra manera de vivir. Es el llamado de Pedro, ¿no? Y cuando él toma este pasaje, ¿no? Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Él está tomando un pasaje del Antiguo Testamento, ¿no? Y él está haciendo referencia a los utensilios que eran consagrados para Dios en el templo. Nadie andaba por ahí agarrando esos utensilios que eran consagrados para el templo, para adorar a Dios. Nadie andaba por ahí tomándolos y usándolos como querían. Estaban consagrados, dedicados a eso. Y eso es la figura que está usando Pedro, ¿no? Para hablar de que los creyentes debemos ser santos, debemos estar separados, consagrados para Dios, consagrados al servicio a Dios. Los creyentes hemos sido llamados a vivir una vida santa, apartada, separada del pecado para Dios de forma exclusiva. Le pertenecemos a Dios. Ese es el principio de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Cuando dice que somos un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, y dice el versículo hay un pueblo adquirido por Dios, que lo que significa literalmente un pueblo adquirido para Dios. Le pertenecemos a Dios, eso es lo que está diciendo. Le pertenecemos de una manera exclusiva. Él nos compró por la sangre de Cristo, por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Él nos compró, así que le pertenecemos de una manera exclusiva. Y ese es el principio acá. Los creyentes debemos vivir una vida separada para Dios. Le pertenecemos de manera exclusiva, nos debemos a Él. Ya no andamos por ahí viviendo como nosotros queremos. Ya no andamos por ahí viviendo la vida según los deseos que antes teníamos. Ahora le pertenecemos a Dios. Y porque Dios es un Dios santo, entonces su pueblo, su iglesia es una iglesia que debe ser santa. Así que, ¿por qué? ¿Por qué es que vivimos de esta manera? ¿Por qué es que nos conducimos de esta manera? Porque Dios es santo. Nosotros debemos ser santos. Esa es la motivación. Esa es la razón por la cual debemos ser santos. Porque Él es santo, entonces yo debo ser santo. Porque Él es santo, entonces su iglesia debe vivir en santidad. Así que, ¿cómo vivimos una vida en santidad? ¿Cómo hacemos para poder reflejar a este Dios santo que demanda santidad de nosotros? Bueno, los 5 principios, las 5 exhortaciones. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Afirma tu mente en la palabra de Dios. Afirma tu mente en la verdad de la Escritura. En nada más. El segundo principio, sed sobrios, dominio propio. Sé una persona disciplinada, equilibrada. No dejes que tus emociones te guíen, sino que sea un hombre, una mujer sobrio. Esperad. Tenés que vivir una vida con expectativa. El Señor viene, el Señor regresa. Así que si Él viene, yo quiero esperarlo ese día. Como dice la Escritura, ¿no? De una manera santa y sin mancha. Quiero ser presentado delante de Él. Así que le esperamos, vivimos con expectativa. El cuarto principio, la cuarta exhortación de Pedro, no te conformes a los deseos que antes tenías. Todo lo contrario, principio número 5, sed santos. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Su iglesia tiene que ir y vivir de esta manera, en santidad. Así que mi hermano, es mi desafío en esta tarde a la Iglesia Bíblica Misionera en el Puente, que podamos tomar estos principios, que podamos tomar estas verdades y colocarlos en nuestra mente, en nuestro corazón, para poder vivir de esta manera. Dios es un Dios santo y demanda que su iglesia sea una iglesia santa. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a terminar orando en esta tarde. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu verdad. Gracias porque en esta mañana hemos sido desafiados por estos principios de tu palabra a poder vivir una vida santa, una vida que lleve gloria a tu nombre, Señor. Queremos ser una iglesia que pueda vivir
en santidad, porque nuestro Dios es santo. Vamos a vivir de una manera santa en toda nuestra manera de vivir, en cada aspecto. Ayúdanos, Señor, a vivir de esta manera. Ayúdanos a ir en este proceso de santificación mientras te esperamos que regreses. Vamos a vivir en santidad para tu gloria y para la edificación de tu iglesia. Gracias Padre Santo por este tiempo donde podemos abrir tu palabra juntos y ser desafiados por tu verdad. Oramos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Rodeando estoy, pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará, sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre así. La noche acabará, tu palabra se cumplirá, mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor, mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. desierto, yo creo en ti.
ti confiaré, promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Amén. Qué lindo tiempo. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas bendiciones, iglesia, y nos vemos la próxima semana.